Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas. Pues ya estamos aquí otra vez, o ya estoy aquí otra vez, porque estoy yo solo. Y nada, paso a comentaros un poquito mis últimas lecturas y a ver qué os parece. Y voy a empezar por este humor imbécil, ¿vale? Este es el número uno, un tomito número uno. Creo que hay cuatro, si no recuerdo mal. La verdad es que yo desconocía esta obra, este cómic, o estas tiras cómicas. Las descubrí en el Toledo Comic Fest, en esta segunda edición en la que estuve hace unas semanas. Y bueno, como la verdad es que el tipo de humor encajaba bastante con mi personalidad y con la de mi hija también, pues me decidí a hacerme con el primer tomito y la verdad es que es muy divertido. De hecho, lo pedí dedicado ya directamente para ella, para mi hija, para Valentina, porque sabía que le iba a gustar y bueno, pues acerté porque se echó unas risas. Esta obra es de Daniel Torrado, ¿vale? Que igual lo conocéis pues a lo mejor por alguna otra obra más seria, como puede ser, pues creo que tiene un cómic con Cascaborra y no sé si tiene alguna cosa más publicada. Pero bueno, luego pues se pasó a hacer estas tiras cómicas y la verdad es que son muy divertidas, muy divertidas. Esta, por ejemplo, este tomo ya, no sé si se ve aquí, ahí está, sexta edición, ¿vale? O sea que bien, la cosa va bien. Y bueno, pues, ¿qué tenemos en humor imbécil? Pues bueno, el título no deja lugar a dudas, ¿no? Estamos hablando de un humor pues así absurdo, imbécil, totalmente imbécil, que para mí es el mejor humor. Y bueno, pues por ejemplo, mira, he abierto así random, ¿eh? Tenemos esta tira que dice, soy autor de cómic, deberías hacer un cómic sobre mí, le dice el otro. Claro, porque, ¿por qué no invertir tiempo y talento en hacer un cómic sobre tu anodina vida que seguro interesa sobremanera a los lectores más exigentes? Entonces sí. La verdad es que esta situación, digamos, pues la encuentras, yo me la he encontrado a veces, ¿no? Le decías a algún compañero que no era aficionado a los cómics precisamente, mira, yo escribo cómics y tal, ay, pues podrías escribir uno sobre mí o uno sobre el trabajo que desempeño o tal. Y dices, bueno, ya lo estudiaré, ¿no? Luego tenemos un vampiro que habla con la F, por ejemplo, y dice, soy un vampiro, será un vampiro. Prueba tú a hablar con estos colmillos en la boca, humano insensible. Bueno, como os digo, son aquí al final también la contraportada es una tira también cómica. Bueno, son pues eso, tiras cómicas, esos personajes que son pues muy sencillitos, ¿no? Pues eso, el cuerpo, la cabeza y poco más, de distintos colores. Y son muy divertidas. La verdad es que para echarte unas risas un rato y desconectar son ideales. Y como os digo, creo que tiene cuatro tomos. El último ya es de hace un tiempo. De hecho, creo que tiene un chiste sobre la pandemia, si no recuerdo mal. Y bueno, pues me dijo Daniel que está estudiando sacar nuevos tomos, nuevos chistes y tal. Pero eso, muy divertido, muy recomendable. Humor imbécil de Daniel Torrado. Vale, el siguiente. Pues el siguiente es un cómics, diría yo, de género superheroico, pero además realizado en España. Que bueno, pues a veces no funciona muy bien, ¿no? Ese género, porque al final siempre intentamos emular un poco a lo que son los superhéroes por excelencia, ¿no? Los de Estados Unidos, el mercado estadounidense, Marvel, DC. Pero bueno, aquí en este caso pues han cogido el autor, ha cogido una figura muy reconocible de nuestra historia eh, y lo ha convertido pues en una especie de superhéroe, ¿no? Y además lo ha insertado en un universo propio que yo personalmente no conozco mucho, pero bueno, pues
es interesante el enfoque que le ha dado, y además pues la gente está respondiendo bien a la obra en sí, a la cómic. Se siente bastante atraído cuando lo ve, y bueno, pues como os digo, al ser un personaje reconocible y reconocido, pues siempre llama la atención. Me estoy refiriendo a El Cid, ¿vale? Que se me ha ido el nombre del autor, de Iván Sarnago, hombre, no me salía el nombre, me salía el apellido, pero el nombre no, de Iván Sarnago, ¿vale? Bueno, pues eso, os vais a encontrar con un Cid pues actualizado un poco, moldeado, reconvertido, y sobre todo insertado, digamos, en una realidad, en un universo propio de Iván, que son el universo Onion, creo que es, los Onion Knights, los caballeros Onion, cebolla. Espera que no brille mucho, es que me brilla el puñetero, así, vale. Más o menos lo veis bien, ¿no? La portada. Este es el número 1, como veis es un formato grapa, 3,95, y ya pues está a punto de salir el número 2. Por Iván sé que ya tiene más hecho aparte del 2, está bastante más adelantado, será una miniserie, y lo publica pues un Rated Comics, que podéis ver aquí el sello, una editorial que apuesta por la grapa, aunque ya va publicando otras cositas, ¿no? También, pero sobre todo apuesta fuertemente por la grapa, por el formato grapa, que está un poco olvidado. Y la verdad es que, bueno, pues está haciendo un buen trabajo la editorial. Es una editorial que además se mueve mucho por eventos, la podéis encontrar en casi todas partes, casi todos los eventos que hay en España, pues seguramente vais a encontrar a un Rated allí con Víctor Alonso a la cabeza, que es un tío pues muy apasionado, por decirlo de alguna manera, con los cómics y con las obras que publica. Las defiende muy bien. Y bueno, pues eso, tampoco puedo contaros mucho más. Esto es una versión muy libre del Cid. Y luego pues eso, también hay otros personajes propios de Iván, que yo, como os digo, personalmente no conozco mucho, pero bueno, eso no me ha impedido entender la trama, los acontecimientos que se narran en el cómic. Y bueno, pues la verdad es que está muy chulo. Está muy chulo y me parece una idea bastante acertada, ¿no? Acercar un poco la historia. Hay parte de historia, obviamente, del Cid, pero luego, pues eso, convertirlo en un personaje algo más actual, que pueda interesar a los más jóvenes también, tanto a los más curtiditos como yo, por ejemplo, como a los más jóvenes. Y aquí tenéis unas cuantas unas páginas para que veáis, aquí otras splash page. Bueno, pues son, como veis, de un estilo muy, al final, bastante yankee, ¿no? El estilo de presentar a los personajes, pues eso, de plantear las páginas en sí. Luego pues son un grupo, y alguno pues dice, también un grupo un tanto desenfadado, ¿no? De personajes. Y bueno, pues alguno pues es un poco más en serio, como el propio Cid es un tío más seriote, y hay otros que son pues bueno, pues que soltan alguna chorrada de vez en cuando. En fin, muy entretenido de leer. Y como os digo, este es el número 1, el número 2 está a caer, y ya, bueno, la producción del resto de números es bastante adelantada. De hecho, esta es la segunda edición, para que veáis que, bueno, pues que el cómic, pues la gente está respondiendo bien a la propuesta de este feed. El feed de Iván Sarnago, publicado por Unrated. Vale, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos un fanzine. Ahora le toca el turno a un fanzine en el que yo ya había colaborado anteriores años. Es un fanzine que solo sale una vez al año, coincidiendo con lo que ahora se llama Comics Barcelona, que es el Salón del Cómic de Barcelona de toda la vida. Es un fanzine, pues eso, que tiene una entrega anual, que coincide con ese evento, en el que están siempre los editores, digamos, los creadores de la obra allí
en un stand vendiendo precisamente, ¿no? La nueva entrega allí en el Salón del Cómic. Y bueno, pues estoy hablando de Sudando Tinta Ediciones, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos un especial que es paranormal. ¿Ok? Como ves, es un tomito pequeñito, no es muy grande de tamaño, es pues tapa blanda, bueno, es muy manejable, bueno, ha quedado muy chula la portada también. Y en un fanzine de esas características, pues bueno, pues podemos encontrar todo tipo de historias y todo tipo de estilos, y algunos más amateur, otros más profesionales, digamos, con más recorrido. Pero bueno, estas son obras que son necesarias, como siempre. Los fanzines creo que son siempre muy necesarios, siempre lo han sido, porque da espacio sobre todo a autores y autoras que están empezando y que quieren hacer sus cositas, y bueno, pues que no tienen ningún límite, digamos, a la hora de experimentar con lo que hacen y tal. En este caso, pues bueno, había que centrarse un poco en que la historia tenía que tener un contenido paranormal, ¿no? Que encajase en este fanzine temático. Y a ver si por aquí hay un índice. Sí, pues bueno, pues podemos encontrar. Lo primero es la editorial. Luego, pues tenemos autores como Ancho, Margaret, Eduard Boulin. Boulin, no, Butin, perdona, que es que sin gafas. Intento hacerlo sin gafas, pero no. Vale, Butin. Lidia Morales, David Buceta, este tío me suena de algo. Y luego, pues, siguiente historia es la mía con Alberto Jiménez, creo que es, si no me equivoco. Creo que sí, que Alberto Jiménez, no me acuerdo bien el apellido, tantos nombres es que. Pero creo que es Alberto Jiménez. Luego Elena Rossetti, Raf Enza, Raccoon Fantastic, Layas y Centellas, Suso Coronas, Germán, Israel Parada. Este autor ya lo controlo más. Ana Sintetis, Rubén Sáez, Ala Riso, Raccoon Fantastic otra vez e Israel Parada otra vez. Y bueno, pues encontramos historias tanto en blanco y negro como en color, ¿vale? Voy a mostraros alguna. Bueno, también voy a mostraros primero estas dedicatorias tan chulas que me hicieron cuando me enviaron el ejemplar. Como se juntaron varios autores allí en el Salón del Cómic de Barcelona, pues aprovechan para dedicar ejemplares a los que no estamos presentes, pero que han colaborado. Como os digo, este es un fanzine con el que, bueno, un colectivo, por decirlo de alguna manera, Sudando Tinta Ediciones, con los que ya había colaborado anteriormente. El año pasado me lo propusieron, me fue imposible. Este año me lo volvieron a proponer, y digamos que rescaté un guión que tenía de hace tiempo y que no había sido publicada la historia. Y bueno, pues aproveché, digamos, eso, porque tampoco voy muy sobrado de tiempo. Y Alberto, el dibujante, pues hizo un trabajo muy chulo. Bueno, es ida y vuelta, en este caso es en blanco y negro, empieza aquí, ¿vale? Y bueno, pues eso es una historia de corte costumbrista, como podéis reconocer ese Volkswagen Golf, un blanco y negro muy chulo de Alberto, pero con su elemento paranormal, ¿vale? Y bueno, pues eso, en este caso era en blanco y negro, pero podemos encontrar historias en color, como veis aquí. Aquí también, por ejemplo, esta página es de Buceta, de David Buceta. Pues yo qué sé, aquí tenemos alguna más. Aquí pues está con un estilo más manga. Bueno, estoy abriendo así un poco al tuntún, ¿eh? Aquí tenemos otra. Bueno, como os digo, distintos estilos, distintos acabados, lo que es un fanzine en sí, ¿vale? Pero son todo historietas. Todo historietas y con elementos, eso. Con algún elemento paranormal. Y la contraportada también está chula. Y bueno, pues nada, animar, aplaudir y desear que estos tipos de obras pues continúen haciéndose con ilusión, con ganas, y dando oportunidades a quizás autores y autoras que no las tienen aún,
que necesitan recorrido para mejorar su trabajo, bueno, lo que es al final una, pues la base o la misión, ¿no?, de un fanzine. Y sobre todo divertirse. Paranormal de Sudando Tinta Ediciones. Vale. El siguiente es un cómic, bueno, pues de una editorial que no lleva mucho tiempo en el mercado, digamos, no tiene un recorrido todavía muy grande. No sé si debe hacer un par de años ya, quizá menos. El tiempo pasa tan rápido que a veces no sé muy bien si ha pasado más o menos, pero bueno, por ahí debe ir. Ha publicado ya diversas obras. La verdad es que todas pues bastante interesantes y bastante bien publicadas. Bueno, pues lo que es el formato y la libertad que da a los autores me consta a la hora bueno, pues de realizar, de desarrollar el cómic, lo que propongan a la editorial. Si a la editorial le interesa, le gusta, pues la verdad es que da bastante libertad creativa. Estoy hablando de Raccoon Comics. Vale, aquí tenéis el sello, el logo más bien, en la contraportada. Y la obra de este caso es Mejor en el Vacío, parte 1. ¿Vale? ¿Qué encontramos en Mejor en el Vacío? Bueno, como habéis podido ver, los personajes son furros, son, bueno, pues animales antropomórficos, se dice, ¿no? Uy, me están llamando. Bueno, pues tendrán que esperar. Ahora no puedo. Un segundo. Vale. Y bueno, pues eso. Tenemos un relato, bueno, pues que yo también diría que es de corte costumbrista. Es un relato de relaciones, ¿vale? Es una historia de relaciones, sobre todo bueno, pues de eh, ciertas vivencias dramáticas, traumáticas, algunos personajes, pero tampoco profundizamos en el drama, ¿no? Son historias bastante, pues, o es una historia, pero digo historias porque son varios personajes. Pero bueno, el personaje protagonista es este de aquí. Eh, y nos encontramos con eso, con una historia pues de corte costumbrista y de relaciones. Es una historia de relaciones. Es un poco como irte a ver una serie, pues no sé, televisiva, ahora que me venga a la cabeza, como casi como una sitcom, sin las risas enlatadas, ¿vale? Pero eso, una sitcom a lo mejor pues de un grupo de amigos que tienen vivencias, etcétera. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho este cómic. Creo que los personajes sean pues, animales, ¿no? Furros, como se les puede reconocer, etiquetar. Creo que, pues no sé, le da un aire nuevo, ayuda bastante a sumergirte en la historia. Y, y bueno, pues eso, al final, pues en algunos aspectos, obviamente no en todos, con mucho margen, ¿no? De diferencia, podemos decir, pues a lo mejor hay alguna cosita que te suena cercana o reconocible, ¿no? Porque al final son vivencias muy personales y muy naturales. Y bueno, los autores son Paul Grau López, Sergio Olifante Quetzal e Iván Bastos. Tenemos este tomo que es 24×17, un precio de 16 euros, en color, está guay, es tapa blanda. Y luego tenemos pues nada, un prólogo de Carlo Padial. Y bueno, pues nada, tenemos aquí la historia, ¿no? Está dividida en capítulos, como podéis ver, capítulo 1, ni es cielo ni es azul. Y bueno, pues eso, enseguida te sumerges bien en los personajes, en la historia. Pues eso, al final sí que tienen cierto trauma, ¿no? De relaciones con los padres, con la madre. A veces el personaje principal pues siente que necesita que le castiguen un poco de alguna manera. Bueno, hay un rollo psicológico latente en todo bueno, pues que lo hace muy interesante. Aquí tenemos el capítulo 2, Sin fe ni maquillaje.
Y eso, pues todos los personajes son animalitos, como podéis ver. Y está muy bueno, los diálogos son bastante cortantes, bueno, sarcásticos, ácidos. Bien, me ha gustado, me ha gustado. Estoy esperando a ver si sale la segunda parte porque tengo ganas. Así que nada, mejor en el vacío, una historia muy entretenida, de relaciones, de vivencias, de amistades y con animales, con personajes animales, ¿vale? De Racuna Comics o ediciones, Racuna Ediciones. Luego tenemos, pues, bueno, el siguiente cómic lo pillé en un crowdfunding. Bueno, lo pillé, apoyé el crowdfunding. eh, Porque, bueno, sobre todo por la dibujante, ¿no? Porque tengo relación con la dibujante, estoy preparando un proyecto con ella. Me parece una grandísima dibujante, muy maja, el trato además. Y bueno, pues además, pues porque la obra me parecía interesante. Quería ver un poco, ver cómo se desenvolvía en esa ambientación de ciencia ficción. Y ya había visto por las redes este cómic o esta cabecera más bien y bueno, pues me atrajo. Y bueno, pues nada, estoy hablando de Hell's Rain, publicado por Letra Blanca. Como os digo, salió a través de Berkami, no hace demasiado, y dio la casualidad de que tenía un stand ahí, un puesto en Toledo también, en el Comic Fest, y aproveché y me lo llevé. Y también estaba por allí Gabriel Gamora, que es el guionista, y bueno, me lo dedicó. Como podéis ver, es un tipo muy cabal. Bueno, originalmente está publicado, si no me equivoco, en Colombia, porque está publicado a través de Violeta Studio, que es el estudio que forma, pues eso, Gabriel Gamora a la cabeza, con algún autor más, y publican pues cómics allí en Colombia, pero eso ha llegado hasta España a través de Letra Blanca, que es un sello pequeñito que suele publicar, pues tirar hacia el manga y tal, y bueno, la verdad es que este cómic encaja muy bien en su línea. Tiene una edición muy chula, así en tapadura, 24x17 también. Y bueno, la dibujante que nos lo he dicho, que antes os he hablado de ella, es Enkaru, ¿vale? La flamante mejor dibujante española de manga del pasado Salón del Manga, en el 2024. Y bueno, pues eso. La verdad es que el cómic me ha gustado. Me ha parecido muy dinámico, muy entretenido. Bueno, tampoco inventa nada nuevo, pero funciona muy bien. En un universo en el que se mueve, las personajes, las Hell's Rain, pues están muy bien llevadas. Cada uno tiene su personalidad, sus habilidades. Y bueno, lo que contiene este tomo son dos historias completas, First Mission y Crash Bang Boom, que bueno, pues eso, son dos historias autoconclusivas, son un poco como casi como un spin-off de la colección, sí, de la colección habitual. Y pues eso, aquí pues aprovecho Enkaru que había contactado con la editorial, digamos, con el estudio para bueno, pues hacer estas dos historias. Y están muy chulas, muy chulas. Ha quedado muy bien. El colorista, ¿cómo se llama? Champe Ramírez. Ah, bueno, mira, aquí tenemos también que Champe también es guionista en una de las historias, no lo sabía. O sea, dirección y guión de Gabriel Gamora, dibujo y tinta de Encaro y color y guión Champe Ramírez. Y luego tenemos al rostulista, ¿vale? Y nada, está muy chulo. Ya os digo, si os gustan las historias así de ciencia ficción, para pasar un rato muy entretenido, muy divertido y bien dibujadas, o personajes bastante pues extravagantes, bien diseñados, os va a gustar. A mí me ha gustado. Es como ver, pues eso, una serie, pues a lo mejor Battlestar Galáctica, por ejemplo, o yo qué sé, o algo de ese estilo, ¿no? Una space opera prácticamente. Aquí tenemos un personaje chulísimo en esta splash page.
Bueno, pues eso, muy recomendable. Lo tenéis en letra blanca. Supongo que en la web de ellos, no sé si tiene distribución nacional, no lo sé, en librerías, yo creo que sí. Y si no, a través de su web o de algún evento en el que estén presentes. Que suelen estar, pues, sobre todo en el Salón del Manga. Y bueno, tampoco controlo mucho dónde suelen ir. No me esperaba verlos en Toledo y ahí estaban. Pues eso, Hellrain. Hellrain. Guay. Vale. Siguiente lo cogí. El siguiente cómic lo cogí pues, por aquello que coincides con el autor. Fue en Madrid, en la primera edición de la Feria del Cómic de Madrid. Y nada, coincidimos en el mismo stand y me llamó la atención el cómic y dije, bueno, pues ya que está aquí el dibujante, o el autor más bien, porque es también el guionista, pues me lo voy a llevar dedicado. Qué narices, que para eso son estos eventos. Y la verdad es que me ha gustado porque, sobre todo porque, bueno, pues te sumerge en un ambiente de lo que podría ser piratas, ¿no? O, en el mar, con sus motines y sus cosas, pero te cuenta mucho más. Te cuenta, al final para mí es una historia es casi una metáfora, ¿no? Del perdón, del dolor, de cómo lo superamos o no, de cómo lo llevamos, bueno, lo gestionamos y de la posibilidad de caer a lo mejor pues en cierta oscuridad o al contrario, ¿no? O salir de ella. Y es lo que más me ha gustado al final, lo que te está contando entre líneas y no literalmente. Estoy hablando de Carcoma, de Andrés Garrido, ¿vale? Como veis, pues eso, como os decía, pues aproveché para que me hiciese ahí una dedicatoria chula. Bueno de Andrés. Y lo digo, o sea, lo digo, lo que decía, es, es una lectura que da para reflexionar, que da para, a lo mejor para más de una lectura, obviamente, pero además visualmente es muy chulo, muy chulo. Me gusta mucho el estilo muy personal de Andrés, la paleta de colores, eh, los personajes, está muy bien, me ha gustado mucho. Yo me esperaba, pues, claro, con el título de Carcoma no sabe uno muy bien. Bueno, me esperaba que fuese un cómic de piratas, ¿vale? O de ese, o de ese estilo, vaya. Porque al final tampoco no son ni piratas, son una serie de personajes, pues eso, que han sufrido una pérdida o un dolor grande y deciden lanzarse al mar y no volver a la tierra para, bueno, pues para superarlo, para olvidarse de todo, porque creen que la vida no les ha tratado de forma justa. Pero claro, al final hay personajes que se mantienen, ¿no? En esa idea, que no son capaces de superar ese dolor, ese vacío, pero hay otros que sí, que al final encuentran motivos para seguir adelante y que al final echan de menos la vida que tenían, la tierra, volver a empezar. Bueno, como os digo, es una historia muy completa a través de eso, de un relato en el mar, pues eso, de un barco que se llama Carcoma, que también el nombre entiendo que no está elegido al azar. Y, y eso, y el dibujo, el color, la narrativa, el estilo, sobre todo el estilo me gusta mucho de Andrés, creo que es un estilo muy visualmente muy reconocible, que siempre pues, le añade un plus, ¿no? Al trabajo de un dibujante. Y bueno, pues está muy bien, es un tomo así muy bien editado, ¿vale? Con sus brillos, de nuevo 9 que suele cuidar mucho las ediciones. Es un tomito bastante interesante de grosor y de precio, pues lo pone, 30 euros. 30 euritos. No se lo digáis a nadie, pero a mí no me costó nada, me lo regalaron. Carcoma, muy recomendable. Y para terminar, pues también. Este también me ha gustado mucho, la verdad. ¿Dónde lo pillé este? ¿Dónde lo pillé?
también lo pillé en Madrid, creo, ¿no? Creo que lo pillé también en Madrid. Sí, sí, en Monstruos. Eh, no sabía muy bien qué pillar en el stand también, ¿no? Porque no quería empezar ninguna serie ni nada que fuese eso, serializado con más tomos o personajes que no conocía pero que ya habían aparecido. En fin, que algo un poco de empezar y acabar y no complicarme la vida demasiado. Y al final me incliné por este Far South y la verdad es que fue una buena elección. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Bueno, primero de todo tengo que decir que transcurra. A ver, me explico. Es una especie de antología de los mismos autores. Todas las historias y con un nexo en común. Además de algunos personajes que se van repitiendo, ¿no? Porque al final es como una antología, pero tiene continuidad cada historia, ¿no? Pero el nexo común fijo es una pulpería. Entonces, claro, uno que se siente gallego, que lleva tanto tiempo en Galicia y bueno, pues en la pulpería, pues vamos, no pude resistirme, ¿no? Que, que transcurriese pues gran parte de los relatos en una pulpería. Ya no solo, no allí in situ, digamos, pero sí que muchas veces los relatos que se narran, pues se narran allí en la pulpería. Es como un apartado, un sitio, ¿no? Donde coinciden distintos personajes y se sienten pues como, bueno, pues se desahogan, hacen negocios, bueno. ¿Qué nos encontramos en Far South? Pues al final es un relato de la mafia, ¿vale? Los autores son Rodolfo Santullo y Leandro Fernández, argentinos. Creo que la obra fue publicada en Argentina antes que aquí. Aquí, como os digo, la ha publicado Monstruos. Es un tomo en tapa dura, también pues muy chulo. Y bueno, pues tiene ese toque argentino, ¿no? Que a veces tanto me gustan las historias, pues así de personajes cínicos, fríos, con ese lenguaje particular, esos trapicheos que se hacen. Y bueno, pues al final es la historia de criminales, de mafia, de sindicatos, de ¿cómo se llama? Eh, de mercancías transportadas de forma ilegal, bueno, sí, del crimen, vaya, del crimen. Y bueno, pues cada uno utiliza sus armas, está un poco la femme fatal, que utiliza las armas propias de su físico, están los matones, hay una leyenda urbana que no sabes, no acabas de saber si es real o no, sobre un tipo, no recuerdo cómo lo llaman ahora, no sé si será aquí en la contraportada, bueno, sobre un personaje peculiar, ¿no? Que es casi, pues bueno, es una leyenda, es un personaje que opera de forma individual, que tanto le roba la mercancía a unos como mata a otros y nadie lo ha visto realmente, pero se rumorea que existe, en fin. Todo eso al final pues convierte un poco un universo propio en este Far South que pues bueno pues eclosiona digamos en esa pulpería eh, y te hace sumergirte en esas historias que están bien escritas y también muy bien dibujadas con un estilo pues así muy pues bueno a mí me ha recordado a veces entre el dibujante de 100 balas que no me acuerdo ahora cómo se llama y de Torpedo también ha dibujado Torpedo que es argentino me caché la mar, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale bueno, seguro que lo conocéis pues tiene un estilo muy parecido me ha recordado por momentos a él a Eduardo Risso y también por ciertos momentos me ha recordado a algún personaje pues o su forma de comportarse y tal a Torpedo también, ¿vale? Al gran personaje de Abulí y sobre todo en parte de dibujo de Bernet, que sé que estuvo más tiempo dibujando al personaje de Jordi Bernet. Y ya os digo, es una especie también, tiene connotaciones de western. Es muy chulo, me ha gustado mucho, las historias son muy entretenidas, los personajes son muy canallescos, mucha violencia, pues algo
que otro desnudo femenino. Bueno, tiene un toque genuino, sí, genuino, pero clásico, ¿vale? Clásico de este tipo de relatos y me ha gustado, me ha molado, lo recomiendo bastante, Far South. Y bueno, pues ya está, hasta aquí lo de hoy. Espero que os hayan gustado las varias reseñas, que bueno, pues que os sirvan para algo, aunque sea para pasar el rato, que seáis felices, que leáis muchos cómics y que os cuidéis. Chao.